Muy buenas noches, colegas. Un agradecimiento a la Junta Directiva por esta oportunidad de compartir con ustedes estos minutos. El manejo de obesidad en realidad siempre ha sido un problema. Quizás es uno de los grandes fracasos de los endocrinólogos porque muchas veces se ha querido hacer solos o manejarlo como endocrinólogos totalmente. Y evidentemente siempre íbamos al fracaso, ¿no es cierto? Y es que además del conocimiento que se ha tenido del origen, de la evolución de la obesidad, bueno, algunos problemas técnicos. Bueno, les comentaba entonces que vamos a tener en esta plática, voy a tomar la mayor cantidad en el tiempo de minutos para explicar cómo ha evolucionado el concepto del manejo. Como bien hace unos momentos el doctor Solari hablaba, el hacer dieta y ejercicios, parece mentira, pero prescribir nomás los ejercicios es un tema complicado, ¿no? Porque uno le dice, haga ejercicios. Doctor, ¿pero cómo hacer ejercicios si tengo una artrosis ¿dónde voy a correr? No, pero usted tiene que ver, ¿no? Tiene uno que realmente prescribir qué tipo de ejercicio, cómo, incluso hasta si es posible, enseñarle cómo hacerlo. Y para eso es necesario pues trabajar en equipo. Y el gran problema, por ejemplo, que tenemos en el Perú es que ustedes saben que cuando desapareció la educación física de los colegios, se fue abajo la cantidad de profesores de educación física. Gracias. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno quiere hacer un equipo multidisciplinario, la cantidad de profesores no hay. ¿Quiénes hacen de profesores? Los trainers de los sitios de los gimnasios, y que muchas veces, no muchos, yo diría que no están preparados para ello. La obesidad es un problema que nace con la humanidad. Vean ustedes, creo que todos conocemos a la Venus de Milo, que siempre, y ese es uno de los problemas de la obesidad, y que los patrones que se crean de belleza muchas veces van en contra de la realidad. Porque fíjense ustedes cómo en la Edad de Piedra, la Venus de Willendorf, una mujer obesa, la Venus de Willendorf fue hallada en Austria. Willendorf es en Austria y representaba a la diosa de la fertilidad de las tribus germánicas, o sea, la gente que habitaba en la Edad de Piedra en Europa del Norte. Y por eso cuando uno conoce a algunas personas que tienen la clásica obesidad de las mujeres pues, de Europa del Norte, eso es genético. Entonces, la obesidad ya existía, por lo tanto, hay evidencias, como lo ven ustedes, en la Edad de Piedra, que es esta famosa diosa de la fertilidad. Entonces, es una lucha genética, por eso es que tenemos obesidades monogénicas, con penetrancia variable, por ejemplo, y otras que son monogénicas. Y estas tienen tratamiento hoy en día, que se ha estudiado, ya se estudian los genes, pero la gran cantidad de obesidades están dadas por el ambiente, puramente ambientales. Y en el intermedio, la inmensa mayoría, las obesidades poligénicas, porque finalmente heredamos de nuestros ancestros diversos genes que se relacionan a la obesidad. Como vamos a ver, es realmente espeluznante la cantidad de genes relacionadas. Vean la evolución de la visión de la obesidad solo en los últimos 100 años. Tengo la suerte de haber visto la evolución en los últimos 30 y tantos, ¿no? En los inicios del siglo XX, por ejemplo, la obesidad se hablaba de eso, y yo recuerdo todavía haber hablado de esa manera, estando estudiante de medicina, sobre el porcentaje de grasa sobre el promedio. Ese era en esa época, en los años 70, por ejemplo, el concepto de obesidad. A mitad del siglo XX se empezó a hablar de los pesos corporales ideales, que fundamentalmente era un concepto de la Metropolitan Life Insurance, o sea, los seguros norteamericanos ya relacionaban obesidad con muerte, y ellos son los que empiezan a hablar de pesos corporales ideales. A fines del siglo XX, donde ya muchos de ustedes
estaban como estudiantes, el uso del IMC y la OMS ya lo dictamina como tal, empieza a ser mucho más, diríamos, universal, pero se va viendo que no era suficiente. Ya hoy en el siglo XXI, el IMC sigue usándose, pero estamos hablando hoy también de perímetro y cintura, hay diversos estudios que abogan a favor de ello, y composición corporal, impedanciometría. Las nutricionistas hace muchos años vienen usando, pero no han habido grandes estudios que logren tener, diríamos así, un conjunto de estudios que puedan dictaminar cuáles y de qué forma debe ser medido, pero es importantísima su medición. En los últimos 100 años, vean la cantidad de avances que han habido, desde los años 50 en la teoría dipostática, el redescubrimiento del IMC. El IMC, pues en realidad fue de la época de las guerras napoleónicas, ahí lo describió Quetelet, imagínense, pero en los años 70 es que Keyes en Inglaterra lo vuelve a usar, lo saca del empolvamiento, y entonces vean cómo un concepto antiguo es redescubierto. Un hecho importante que yo sí lo recuerdo es cuando se descubrió leptina. Yo recuerdo cuando se descubrió leptina, todos empezamos a había descubierto el mejor tratamiento para la obesidad, y total, no era tan simple como haber encontrado una hormona que iba a curar la obesidad, no era así. Importante también el estudio genético. Hoy en día pues ya está desentrañado el genoma humano, y entonces se hacen estudios de interrelación de qué genes con qué fenotipos, y esto es este grupo, el GWAS, es el acrónimo del grupo de asociaciones de genes. Otro hecho importante, el 2013. El 2013, la Asociación Americana de Médicos reconoce a la obesidad como una enfermedad. No sé si eso sea bueno o sea malo, vamos a ver por qué, o a desentrañarlo. Hoy en día que hablamos de la medicina de precisión, ¿no es cierto?, en que ya no hay enfermedades, sino enfermos, indudablemente, y entonces pareciera que el diagnóstico de obesidad, estamos quizás con conceptos congelados en el tiempo. Y como les comentaba, el índice Quetelet, que Quetelet lo publicó en el año 1869, con lo clásico que la OMS en los años 90, fines de los 80, empezó, y que hasta ahora usamos el IMC mayor de 30 y su catalogación con obesidad mórbida, ¿no es cierto?, más de 40, que, repito, sigue siendo usado como un concepto importante para determinar obesidad. Es importante esto porque les decía, el Instituto Metropolitano en Estados Unidos relaciona claramente, vean ustedes, obesidad con mortalidad, y eso es la importancia, como muchas cosas en la vida, de la economía, determina que esto tenga que manejarse, porque finalmente el seguro perdería o más bien ganaría, no sé, depende del punto de vista, pero el problema es que la obesidad no es solamente peso y talla, o sea, dos dimensiones como una moneda. El problema hoy en día, con todo el conocimiento del estudio del genoma, es que la obesidad es una enfermedad compleja. No sé, ya no sé qué llamar obesidad cuando tengo que confesar que en mi caso mi familia es de ascendencia mochica. Ustedes saben que la gente mochica tiene una tendencia a la obesidad. Tenemos acantosis nigricas cuando engordamos, tenemos acrocordones, es muy clásico, ¿no es cierto?, cuando uno ve, y entonces digo, caramba, o sea, nacemos enfermos. No, lo que pasa es que indudablemente es algo genético que no debemos dejar que evolucione hacia la enfermedad. Entonces no sé hasta qué punto hablar de obesidad. El problema ha seguido evolucionando en los conceptos, y un concepto importantísimo, porque hasta ahora se mantiene, es el de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, la cual el año 2017 propone justamente, dado el estigma que es decir, este paciente es obeso, esta asociación de endocrinólogos propone lo que le dice el ABCD, diagnóstico ABCD. ¿Qué cosa es? Es que es una enfermedad crónica basada en problemas de adiposidad, y vamos a ver que son diversos
problemas el tener un aumento de la adiposidad. Entonces, eso hasta hoy en día diríamos, se ha ido asentando, que es importante, aunque creo que seguimos hablando de obesidad, pero la propuesta cuando se publica este position statement es cambiar el nombre del diagnóstico y ponerle enfermedad asociada o basada en adiposidad y sus diversas consecuencias. Lo que ocurre es que la adiposidad, dependiendo de la cantidad y de la distribución de esa grasa que está en exceso, va a ocasionar dos tipos de problemas. El clásico, que es propiamente por la masa, que va a terminar en artrosis usualmente de cadera, de rodilla, y al otro lado tenemos la propia grasa, es decir, el adipocito, que evidentemente no es solamente una célula donde se deposita grasa. Esa grasa enferma cambia las respuestas inmunológicas, endocrinológicas, y se perturba el desarrollo en general de la economía humana. Y esto asociado a los cambios que tenemos con la edad, por ejemplo, si vamos desarrollando en la edad nuestra adiposidad, con la exposición a diversos elementos con los que vivimos, fundamentalmente creo el estrés es sumamente importante, va a causar diversos problemas en los cuales lo más importante es que el tejido funcional adiposo va alterándose. Es lo que se llama un tejido adiposo disfuncional. ¿Y cómo se va, diríamos, a presentar el día a día? En la resistencia a la insulina hepática, que hoy en día le conocemos más como el hígado graso, el NASH, ahora le dicen el MAFL, ¿no es cierto? El hígado graso metabólico que le llaman. La hiperinsulinemia inicial, que va a afectar en general al resto de la economía humana, a la disfunción endotelial propia de las alteraciones de esta disfunción adiposa, y este ABCD incluso muestra evidencias que se puede hablar de un riñón graso, por ejemplo. Hay un grupo de pacientes obesos en los cuales la acumulación de grasa en el riñón va a ser también origen de la disfunción que puede ocurrir. Ni qué decir cardíaca, que es muy conocida, y cerebral, que está siendo estudiada para tratar de llegar a entender cómo es que se altera esto. Entonces, para prescribir racionalmente algún medicamento en este contexto, una de las formas que se propone para poder diferenciar y decir, bueno, ¿y entonces qué medicamento voy a usar? Es lo que se llama el fenotipaje. Tratar de encontrar el fenotipo, ¿no es cierto?, que pueda diferenciar a qué medicamento voy a echar mano. Y es importante porque de esta manera, con el fenotipaje, muchas veces, que es lo que hoy en día muchos se está perdiendo, la clínica es cuando le decimos a nuestros alumnos, a ver, ectoscopía. Y se perdió lo que es lo inicial de todo abordaje del paciente. Es importante porque eso va a permitir prevención, predicción, incluso el manejo, como decía, que es sumamente importante. Hoy en día, con la investigación translacional, con el descubrimiento de diversos genes asociados a obesidad y su traslación de ese conocimiento hacia el funcionamiento de diversos órganos y sus mecanismos de acción, indudablemente entonces estamos ante la forma en que debe manejarse el tema. Muchos años ya se ha tratado de fenotipificar a nuestros pacientes, desde la época en que se hablaba, por ejemplo, del obeso. Hoy en día seguimos hablándolo, pero fue un momento en que se trató de ver un obeso sano, entonces no lo tratamos porque está sano. Sí, ese era un concepto, ese es basado solamente en la métrica. Después el otro extremo, diríamos así, en los cuales podríamos hablar de obesidades, en el caso de las mujeres, por ejemplo, solo, y es lo que más se ve en la clínica asociado al ovario poliquístico, otro grupo asociado a hipertensión, a diabetes, dislipidemia, hiperuricemia. Entonces, un poliedro de problemas, ¿no es cierto? Y en la última década encontramos una mezcla. Esta es la propuesta que en los últimos 10 años es la que más se usa, que es el basado en el perfil hedónico
y el bioenergético. Y por eso se habla de un cerebro hambriento, de un hambre emocional, de un intestino hambriento y de los quemadores lentos. Lo que es clásico. Nuestro paciente que viene, doctor, yo engordo hasta con el aire. Yo no como nada, no sé por qué engordo. Ese es clásico, pero no le falta razón. Son un slow burn, o sea, son las personas que tienen. Hoy en día se sabe que es la UCP1, UCP5, o sea, las hormonas que están en la mitocondria y que son diferentes evidentemente en cada uno de nosotros. Al otro lado están los que comen y comen y comen y no engordan y están sanos, no están hipertiroideos. Por eso, y es importante esto, por ejemplo, este estudio, pacientes con adiposidad elevada, pero que están con normoglucemia, uno pensaría, no tienen ningún problema, son parte del grupo pero cuando se le hace una tolerancia a la glucosa, vean ustedes como 2.7% en este estudio, diabetes, siendo normoglicémicos, pero ya obesos, y 21%, o sea, la quinta parte, son intolerantes en el criterio clásico, suman un total de alteración del metabolismo hidrocarbonado del 24%. Entonces, si bien es cierto que más allá del índice de masa corporal, tenemos que echar mano de lo simple. Nosotros tenemos que medir la talla, el peso, la circunferencia de cintura es importantísimo, pero hoy en día hay que complementar la antropometría simple con un abordaje morfofuncional. Por ejemplo, escuchaba hace unos momentos a la doctora cuando hablaba de los pacientes adultos mayores y es importantísimo los diversos estudios tan simples, la velocidad al levantarse del adulto mayor, ¿no es cierto?, el tiempo que demora, esos estudios deben hacerse, ya deben ser parte del día a día, y no solamente el geriatra, porque evidentemente la especialidad va creciendo, pero los conceptos deben al final usarse por el médico de atención primaria. Es un examen muy simple y que tiene que manejarlo para poder, además de haberlo pesado, tallado, ver cuánto demora en levantarse, cuántos pasos da, en qué tiempo. Hay diversos, el dinamómetro también para la fuerza prensil que tiene el adulto mayor. Por ejemplo, esto no es muy práctico, pero debiera hacerse. Hoy en día, si uno quiere catalogar la obesidad, lo puede hacer resonancia magnética nuclear, pero el DEXA, que se usa para la densitometría ósea, se puede usar para específicamente conocer la cantidad de masa magra contra masa grasa. Hasta el momento sale más caro, pero es el más sensible comparado con impedanciometría hasta el momento, hasta que lleguemos ya a tener estudios de impedanciometría que logren que es más barato que el uso del DEXA, ¿no es cierto? Entonces, eso debiera hacerse porque la cantidad de genes asociados con cada uno de estos aristas clínicas, o sea, con hipertenso, con adiposidad visceral, los genes asociados, con los que tienen circunferencia cintura-cadera mayor, o sea, con diversos, los que tienen obesidad extrema, son estos los genes asociados, o sea, eso ya se conoce, qué genes están asociados a cada uno de las formas clínicas como hemos hablado de obesidad. Y ni qué decir, acá es donde tenemos que actuar desde la niñez con el ambiente obesogénico. Indudablemente, la forma en que se desarrolla el colegio hoy en día es un grave problema. Nuestros hijos tienen que salir a un colegio que está a 2 horas. Entonces, ¿qué niño ahora toma desayuno? Su patrón de los jóvenes, de los pacientes adolescentes que vemos ahora, su patrón de comida es, no, él no toma desayuno, él se va al colegio y en el colegio a las 11 de la mañana está tomando un primer alimento. ¿Se imaginan? Eso ya es su patrón del resto de su vida. Entonces, indudablemente, eso es parte del ambiente obesogénico. Para el caso de nuestro país, donde debiéramos tener, como es lo ideal, tener el colegio cerca, donde uno puede ir caminando, regresar como tuvimos la suerte de nosotros. Yo iba al colegio 8 de la mañana, salía a las 12, comía calientito, echaba siesta y regresaba al colegio a las 3.
salíamos a las 6, jugábamos el fulbito y recién llegaba a la casa a las 7. Me pegaban, pero estaba contento, ¿no es cierto? Y entonces, no, pues no éramos obesos, más bien al revés, nos correteaban para darnos la emulsión Scott en aquella época, porque era muy era la emulsión. Entonces, hoy en día más bien el ambiente obesogénico es terrible, ¿no es cierto? Ya los niños no pueden salir como salimos nosotros a la calle. Hay que gastar un presupuesto especial para que hagan actividad física. Hay fenotipos metabólicos, vean la cantidad estudiada de metabolitos, hormonas que se han estudiado, ¿no es cierto? Aparte de criterios asociados clínicos como la hipertensión, la estatosis hepática, y los últimos, realmente, yo tengo experiencia, pero lo estuve leyendo a propósito de esta reunión, el lipurato y el TMAO, que es el óxido de trimetilamina. Realmente yo no lo conocía, decía, caramba, también esto entra a tallar. Y es que, les decía, hay muchos investigadores que van obteniendo data de diversos fenotipos metabólicos. O sea, uno sigue describiendo, este es otro grupo de obesos, ¿no?, en los cuales está alterado el TMAO, que es un metabolito que se da fundamentalmente en la, valga la redundancia, en el metabolismo hipotalámico. Hay fenotipo de comportamiento alimentario y eso es familiar. Evidentemente, les decía, quienes somos mochicas, si no te sirven un buen plato, mi abuelo siempre decía, si no le servían bien, no hay cariño en esta casa, no hay que regresar, pues no te están tratando bien, con cariño tiene que ser, y con cariño era pues plato lleno, repetición si te gustaba, ¿no es cierto? Y eso es un fenotipo de comportamiento alimentario que se aprende, ¿no es cierto? Pero el manejo de la obesidad, su respuesta, hemos comentado, entonces, es variable. Todos no somos iguales y un mismo tratamiento, por eso no va a funcionar. Y en el algoritmo de manejo de la obesidad, esta es una transparencia que me prestó amablemente Elar Manrique, uno de nuestros colegas expertos en obesidad. Todos partimos, y este es el clásico algoritmo de manejo de obesidad, desde hace muchos años. En la base está el cambio de estilo de vida, pero vean la interrelación, el cotejo, cambio de estilo de vida es lo básico, es el que va a éxito a largo plazo. Pareciera fácil, pero cambiar el estilo de vida es dificilísimo. Pero si no funciona, acá pasamos a medicamentos antiobesidad, acá están los criterios de elección. Si no escalamos a cirugía bariátrica, ya estamos hablando de problemas mayores, problemas de adherencia, y lo que es peor, sabemos que el 20% de las personas operadas recaen, y en ese 20% tenemos que hacer combinaciones postquirúrgicas, o sea, escalar de repente la bolsa gástrica a una YENRU, ¿no es cierto? Y estas combinarla con medicamentos, fundamentalmente hoy en día GLP-1, análogos de GLP-1. Entonces, este algoritmo en el manejo de obesidad es algo que de repente vamos a recorrer con muchos de nuestros pacientes, pero tenemos que llevarlos de la mano apropiadamente. Hoy en día tenemos problemas con que nuestro paciente, lógico, el paciente se va a lo fácil, ¿no? Yo he visto que ha bajado mi vecina por la manga. Si pueden, la pagan fuera, y si no, le hacemos el cuento al CIS, pero ahora nos están, igual que si fuera privado, nos están persiguiendo para ver cómo hacemos, y en realidad estamos tratando de hacer en el MINSA los criterios con los cuales el CIS sí tenga que cubrir a aquellas personas que se van a beneficiar. Y para ello hay que tener un modelo integrado, porque es una enfermedad crónica, catalogado como tal, como enfermedad, como les decía, pero el problema es, por ejemplo, los que tenemos ascendencia mochica seríamos de nacimiento, como dicen, al panzón, aunque lo fajen, es de nacimiento. Ahí interviene la parte educativa, ¿no es cierto? Pero el manejo es integrado desde la educación, la planificación nutricional en casa, la intervención de actividad física, ver la tecnología. Hace un tiempo comentábamos cómo en Japón, en Suecia, a los niños no se les da un celular hasta que no salen de la primaria, o sea, más o menos hasta los 9, 10 años no tienen un celular a la mano,
por lo menos en el colegio no lo pueden usar, está prohibido. En cambio, es más fácil para que un niño no haga bulla, nada, ya, dale el celular, dale la tableta, el niño se queda pues igualito que los gatitos, ¿no? Los gatitos son los animalitos que ustedes le ponen una tableta con esos juegos para gatos y el gatito empieza a seguir al ratoncito, ya igualito, es un niño. Y es un gravísimo problema, ¿no es cierto? Entonces tiene que trabajarse en equipo, y ese es un grave problema que no tenemos. Como les decía, acá está en chiquito, pero profesores de educación física no hay muchos. Importantísimo la evaluación por psiquiatría y su ayudantía, que es el titular de la problemática, y tiene que tener evaluación psiquiátrica, porque el paciente, para una decisión como es hacerse una manga o escalar a cirugías mayores, tiene que estar muy claro, y su evaluación psiquiátrica tiene que valorar si va a beneficiarse o no. Y a lo clásico, usualmente nosotros reinábamos. Yo recuerdo, yo he tenido la suerte de ser de esa generación de médicos que cuando el maestro se iba de viaje, me quedaba en el consultorio. Si se iba de viaje 3 meses, yo veía a todos sus pacientes del maestro en consulta. Y me acuerdo que venían gente de la, diríamos, de la alta política, llegaban obesidad. Y yo tenía ahí ya mis dietas. El maestro me dejaba, ya, esta es la dieta que vas a dar para tales pesos, o si tenía paciente ya conocido, le vas a dar primero. O sea, eran las dietas porque muy pocas nutricionistas manejaban, y había pocas nutricionistas también. Hoy en día no, es ya importantísimo que estemos codo a codo con el nutricionista, ¿no es cierto? Es importantísimo. Entonces, el manejo de la obesidad es una larga jornada. Empezamos con el IMC en el concepto de la adiposidad disfuncional, el ABCD, ¿no es cierto? El fenotipaje, y no sabemos qué nos espera. Por eso hoy en día no hablamos de obesidad, hablamos de obesidades. O sea, hay diversas formas de obesidad, y muchas de ellas, como yo le pongo el ejemplo siempre de las artistas estas de este programa que había, el Tornillo. ¿Se acuerdan que habían 2 señoras obesas que decidieron así públicamente decir: nosotros no nos vamos a tratar este peso, estamos orgullosos de nuestro peso? Y así fue, nunca se trataron. Y mucha gente así tiene que hacerlo si no quiere sufrir, porque de repente tiene los genes, de repente era de ascendencia mochica y no lo sabía, no va a bajar de peso así nomás, ¿no? Tiene que operarlo. Y muchas veces gente que llega a bajar de peso, cuando se mira al espejo dice: no, ese no puede subir a un peso. Por lo menos hay que hacer el manejo de conversar con ellos para que ese peso al que ellos quieren estar lo proteja de la hipertensión, de la diabetes y de toda la problemática médica asociada, como es el famoso hígado graso. Importante, clave desde el momento inicial para el estilo de vida, la prescripción nutricional y del ejercicio en toda la escala de manejo clínico de la obesidad. Y es importantísimo este aspecto. O sea, el paciente no llega y le decimos: me parece que este fenotipo ya, pues, no. Hay que conversar con el paciente cuáles van a ser los beneficios, los efectos adversos del medicamento que va a usar. Se tiene que negociar los cambios que el paciente puede lograr, es algo que es indispensable. El paciente, muchas veces a uno es un paciente serio y dice: doctor, algún paciente cuando me dice: ¿qué ejercicio, doctor? Yo nunca he hecho ejercicio. En el colegio mi mamá buscaba un médico para que me haga mi certificado que yo era asmático y no podía correr ni 1 metro. Y no lo voy a hacer, no me pida. He venido a hablar con usted porque quiero que me solucione el problema. Entonces lo vamos a tener que hacer sin ningún ejercicio. Hay que ver, puede hacer ejercicios de estiramiento, pero algo tiene que hacer, pero tiene que conversarse, ¿no es cierto? Eso es lo único que va a permitir un plan sostenible y el éxito en el manejo. En la parte nutricional, el problema es todo lo que es el Facebook, bueno, ya no hay Twitter, el X,
y todo en lo cual nuestros pacientes hoy en día leen, casi que nos toman examen. Dice, doctor, ya eso ya lo había leído, usted también usa tal X persona lo usaba. O sea, hoy en día las redes son una bondad, pero son también muy malas muchas veces. El asunto es que tiene que tener criterios básicos de... quiero regresar, manito, estoy avanzando. Les decía que quería ver los criterios básicos de la nutrición que todo el mundo tenemos que manejar. No, está cruzado. Regrésame, por favor. Ahí está. Todo médico de primer nivel tiene que manejar la distribución de macronutrientes, el famoso plato saludable, ¿no es cierto? Mitad del plato, vegetales verdes, eso es distribución de macronutrientes. Índice glucémico básico. Tiene que explicarle a su paciente que los jugos saludables, usted sabe que nosotros somos de, qué rico, ¿no? Cuando uno iba, yo vivía en el Callao, yo recuerdo que me iba al mercado del Callao, bajábamos, me acuerdo, en Colón, entrábamos lo primero de frente al chino, Panco Chichalún y su jugo de papaya, tremendo vasazo, pero bueno, eran otras épocas, pero hoy en día sabemos que eso, índice glucémico, pésimo, y que la fructosa es dañina. O sea, la gente, ¡ay, que la fruta es sana! Sí, pues la fruta es sana, pero el jugo de frutas no es sano. Entonces, es preferible siempre hacer para la obesidad una fruta, ensalada de fruta. Porque, doctor, pues si yo hago ensalada, pero es así, no llega ni a 200. No, es que no es igual el índice glucémico haciendo una ensalada de fruta. Usted come una manzana en la mañana o quiere una naranja, pero no es que haga una ensalada. Entonces, esos conceptos son importantes. El impacto del número de comidas. Se sabe hoy en día que comer 2 veces al día es preferible para un obeso, siempre y cuando tenga la costumbre o lo vaya a cambiar a 3 o 4 tomas al día. Cuanto más veces comemos, más insulina secretamos, más insulina tenemos y a veces, paradójicamente, más apetito despertamos. Entonces, número de comidas, el orden cuando uno come. O sea, por eso, parece mentira, por eso es importante, primero la sopa, el segundo, y bueno, el postre depende para el obeso, pero a veces yo también me preguntaba, oye, pero ¿qué tiene que ver? No, es que sí tiene que ver y es importante en la obesidad el orden de las comidas, las calorías importantísimo, y lo que hoy en día está en investigación, la microbiota. La famosa microbiota que incluso para diabetes, en broma, ya te la van a dar en capsulitas. Bueno, no es tan alejado que va a ir de esa manera diversos tipos de bacterias que van a cambiar la vida del paciente. Entonces, con toda esta problemática se justifica el manejo de fármacos, indudablemente. Todo el resto está biológicamente determinado, hay reganancia de peso, incluso en cambio los medicamentos nos van a ayudar, pero tenemos que estar en el conocimiento de cuándo usarlo, haberse fenotipificado a nuestros pacientes y rápidamente ya para terminar, los fármacos que tenemos en el Perú. No vamos a hablar de lo nuevo o de lo que se viene, porque obviamente ustedes saben que los Ozempic, el famoso Ozempic, sale, lo traen incluso se produce ahí, lo traen de Europa y se acaba inmediatamente. En cambio nosotros seguimos teniendo nuestra fentermina, el anodrixígeno más antiguo, su unión con topiramato, naltrexona con bupropion. Vamos de repente a tocar más ese tema que yo no tengo mucha experiencia ni mucha fe a la mezcla. Prefiero usar solo bupropion, pero bueno, podemos conversarlo. La liraglutide, que sería para nosotros el campeón, ¿no es cierto? Usa la gran mayoría y le diríamos logran la mayor disminución de pérdida. Que en Europa es el tratamiento de elección para el manejo toda la vida de los obesos, pero desgraciadamente como acá no se cubre y le ponen un precio que sigue siendo caro para nuestra sociedad, y todos los problemas que a veces hay que saber usar su toallita
para que no se escape la grasa cuando uno come mucha grasa. Las dianas, los objetivos del manejo, como hemos visto ya con el conocimiento, uno es disminuir el apetito, es decir, actuar a nivel del sistema nervioso central. Pero tenemos fentermina, la liraglutida y el bupropión naltrexona. Y en la absorción tenemos solamente orlistat. No teníamos antes el inhibidor de la glucosidasa 1, que era de Bayer, pero en Perú se recetaba tan poco que Bayer no lo trajo, ¿no? O mejor dicho, lo retiró del mercado, pero sinceramente que nos hacía muy bien, porque como inhibía la absorción de carbohidratos, a los obesos le iba muy bien, porque yo le daba, me acuerdo, acarbosa, así se llamaba, la acarbosa, y le decía, usted se pasa de carbohidratos y se va a ir a la emergencia cólico de gases. Y verdad, el que comía mucho carbohidrato con acarbosa terminaba en la emergencia porque se hinchaba y un cólico monstruoso se iba a la emergencia, ¿no es cierto? Su año en los que es muy antiguo la fentermina, acá está la unida, el orlistat del año 2000 que llegó acá a Perú. Y vamos viendo entonces, basados en este fenotipaje cerebro del intestino hambriento y del hambre emocional y de los quemadores lentos, ¿qué medicamentos son los ideales a usarse o de qué manera con lo que tenemos en el país? El cerebro hambriento es el que se caracteriza por el consumo excesivo de calorías para terminar una comida. Es el insaciable, ¿no es cierto? Es el cerebro hambriento. El hambre emocional es ese que se pelea con la novia y ese es el pretexto para mandarse un atracón, ¿no es cierto? No, ella tiene la culpa, pues. Por ella es que estoy comiendo. El intestino hambriento es el que tiene como etiopatogénico un vaciamiento gástrico rápido y entonces rápidamente vuelve a tener hambre y es el que mejor funciona con los análogos de GLP-1, por ejemplo. Y el de combustión lenta, que ya hablábamos, que es muy clásico en nuestra sociedad, de doctor, yo como poquito. Fentermina topiramato, que fue aprobado en el 2012 con este nombre en Estados Unidos, lo tenemos en el mercado peruano. Y la fentermina sola, que ya está aprobada desde el año 61, imagínense, sola, está asociada a topiramato, que es un medicamento que es migraña, y el mecanismo de acción de fentermina fundamentalmente es a nivel hipotalámico. Estimula a nivel hipotalámico generando una respuesta anorexigénica. Lo que hace al estimular en el hipotálamo es la liberación de noradrenalina, de dopamina y serotonina. Todo ello aumenta el tono simpático e incluso por eso también funciona en los quemadores lentos, porque cuando se han hecho los experimentos de gasto energético basal, cuando empiezan a usar fentermina sola, aumentan más los que usan fentermina. Esa es otra parte que no está acá. Pero eso se denota en el aumento del tono simpático. Una gran discusión, pero vean, hasta ahora sigue en el mercado norteamericano los efectos similares o no a las anfetaminas, pero indudablemente no está demostrado que no es un anfetamínico, ¿no es cierto? Si bien tiene algunas acciones similares y por eso sigue en el mercado. Y al otro lado, como le decía, ahí está la fentermina, aprobada desde los años 60 para Estados Unidos solo por 3 meses cuando es usado sola. Muchos pacientes hay que tener cuidado no usarla en hipertensos no controlados. Si están controlados se puede intentar empezar baja dosis o aquellos con hipertiroidismo, porque mucho paciente al usar fentermina nota un aumento de la frecuencia cardíaca. Lo que es más común, doctor, se me seca la lengua y me da mucha sed y con eso ya me lleno de agua. Efectivamente, es parte de los efectos por los que se usa fentermina, ¿no es cierto? En Europa fue retirada hace muchos años. Vean, en Europa lo retiraron por los efectos que estamos comentando. O no sé si serán, usted sabe que a veces hay decisiones que se toman por problemas como los que tenemos ahora, americana, de los aranceles y esto. En Europa hay también
peleas del tipo que termina afectando pues la salud de los usuarios. El otro acompañante de la fentermina, que es el topiramato, no se conoce muy bien. Vean, es un antipiléptico que antagoniza dos receptores, el receptor AMPA y NMDA, que son receptores del glutamato, del metabolismo del glutamato en las neuronas postsinápticas. Y también aumentan la actividad GABAérgica de las neuronas. Ese es el efecto por el que se usa en neurología. Pero el mecanismo antiobesidad no es muy claro de cómo eso cambia, diríamos, en los pacientes obesos y les disminuye el apetito y les ayuda a bajar de peso. Esta es la pérdida de peso que van teniendo con el paso de las semanas, con las diversas formas que hay de presentación. En el Perú tenemos fentermina topiramato 7.5 con 50, o sea, 7.5 de fentermina con 50 miligramos de topiramato, que es el que debemos empezar una pequeña cantidad de fentermina para ver si hace taquicardia, ¿no es cierto?, o si le sube la presión, y de ahí ir escalando a 15 con 100, que sería la dosis mayor, 15 de fentermina y 100 de topiramato, que tenemos en el mercado. O sea, tenemos la dosis menor y la dosis mayor. Y ahí está la comparación con fentermina sola. Por eso es que en Estados Unidos está para tratamiento hasta por 2 años esta combinación, porque tiene una mayor baja de peso que la fentermina sola. Ya comenté que puede incrementar la frecuencia cardíaca, no se recomienda en enfermedades cardíacas o cerebrovasculares. Si alguien ya tuvo un DCB, yo creo que no se lo daría así, me diga, doctor, estoy controlado, ya tiene un evento mayor y no se puede jugar. Es preferir, de repente me quedo obeso, pero ya con un evento mayor no podemos jugar de esa manera. Quizás ahí podría ser una de las indicaciones de una cirugía bariátrica, dependiendo de la evaluación, de escalar directamente porque ya tiene un evento mayor. Ese es otro criterio que podríamos comentarlo después. El que le decía que lidera en Perú las ventas hoy en día es el análogo de GLP-1 liraglutide, que además fue el que rompió los esquemas cuando apareció para diabetes, porque logra disminuir eventos finales, ¿no es cierto?, eventos desenlaces, los outcomes. Conocemos todos que aprobado a dosis menores para diabetes, ¿no es cierto?, es un análogo del receptor de GLP-1 que está distribuido en todo el hipotálamo, y por eso es que cuando uno le inyecta, GLP-1 se va al hipotálamo y le quita el apetito y le da náuseas. Tiene una sensación de llenura, disminuye la velocidad de vaciamiento gástrico, y esos son los efectos por los cuales el obeso se beneficia. Y de esos efectos adversos, el efecto sobre todo náusea, y es dosis dependiente, evidentemente, por eso se empieza con 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 hasta llegar a 3. No es que como 13 para bajar de peso, ¡fua!, de frente a 3, no. Empiecen siempre con 0,6 y aproximadamente cada 0,6 hasta 3 miligramos, que actuará apropiadamente, de la manera que sabemos pues que la hormona normal que todos tenemos, y por eso que se habla de intestino hambriento, comemos y secretamos GLP-1 para enviar la señal al cerebro de que ya estamos comiendo y debemos de parar. Eso es lo normal. El obeso tiene dañado este sistema, y por eso que le inyectamos un análogo, encima de lo que él produce, le ponemos un análogo que es el liraglutide para rellenarle sus receptores y quitarle el apetito. Eso es lo que pasa cuando es un análogo de GLP-1, ¿ok? Estudios tiene diversos, sobre todo, les decía, el que rompió todas las fronteras en el caso de diabetes, hasta el momento de la aparición del liraglutide, todos los medicamentos eran neutros, recordarán ustedes. Las gliptinas todas eran neutras, pero apareció y cambió la historia del manejo, y después ya al darse cuenta que daba náuseas, que bajaban de peso los diabéticos, fueron escalando hasta encontrar que con 3 miligramos era la dosis con la que se lograba la mayor baja de peso. Ahí está el estudio claramente cómo baja y cómo se mantiene. El gran problema es que
hay que ser ciertos, es para toda la vida. O sea, cuando uno conversa ya con su paciente y el paciente se da cuenta, porque ellos mismos vienen y dicen, doctor, ¿sabe qué? Es verdad, me quité el último mes la ampolla y mire, yo he ganado 5 kilos. Uno le tiene que decir, usualmente estos manejos son de por vida, salvo que tenga un cambio cerebral, lo cual yo siempre lo equiparo a ser fumón. ¿Quién le quita cuando uno encuentra con alguien que es adicto a alguna droga? Es muy difícil cambiar. Algunos lo logran, sí lo logran, pero son pocos. Ya, así es el obeso, pocos logran, pero sí lo pueden lograr. Y si no, como yo le digo, mire, lo único que te va a adelgazar es tu peso y tu billetera, porque obviamente en el Perú no lo cubre el SIS, todavía ni el Seguro Social, entonces tiene que pagarlo. Contraindicaciones, el embarazo y los antecedentes familiares o personales de cáncer medular de tiroides, las conocidas neoplasias endocrinas múltiples. Felizmente, diríamos, con nuestra carga genética, estas son enfermedades más caucásicas. Entonces es raro, no tenemos con frecuencia no tenemos estos casos, son las dos contraindicaciones. El bupropión naltrexona, aprobado en 2014, asocia a la naltrexona, aprobada para tratar dependencia al alcohol y a los opiáceos, con el bupropión, que es un antidepresivo. Con el bupropión hemos tenido más experiencia cuando estaba en el mercado solo, pero esta combinación tiene estudios que nos muestran cómo es beneficioso para bajar de peso. El problema también, como siempre, en los costos. Inhiben la recaptura de la dopamina y noradrenalina por parte del bupropión y la naltrexona es un antagonista opioide. Esta explicación de esa combinación para bajar de peso, tampoco igual que la que hablábamos del topiramato, no es muy clara. Fisiopatológicamente no encontramos cómo esta combinación logra bajar de peso consistentemente a nuestros pacientes. Y hay que empezar 2 tabletas 2 veces al día, a la semana ir escalando hasta llegar a 32 miligramos y 300 de naltrexona y 360 de bupropión. A veces el problema que hay que ir escalando y como acá es comprar, la gran mayoría se queda a mitad, dice el doctor, ya no sale muy el costo y no es muy, en el caso nuestro, como no llegamos a dosis completas, a veces la bajada de peso. Los eventos adversos, náuseas, estreñimiento, dolor de cabeza, vómitos, mareos, boca seca, lo clásico también en muchos de los medicamentos que se usa esos efectos adversos más bien para manejar el peso. Los estudios como el COR2, por ejemplo, del naltrexona y bupropión muestran claramente las ventajas para bajar de peso. Importante, sí, que este medicamento, esta unión puede causar convulsiones en pacientes que tienen trastornos convulsivos. Esa es la contraindicación más importante de usar este tipo de manejo para la gente el que pica, que come por depresión, por eso el bupropión funciona. También puede elevar la presión y la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? También contraindicado en el embarazo, hipertensión no controlada o el uso crónico de opioides. A largo plazo, Orlistat. Orlistat, muy antiguo como les decía, inhibe la absorción de grasas al 30%, por eso es importante ponerse una toallita, porque le va a resumir por el recto la grasa. Entonces es importante decirle al paciente que eso va a ocurrir si come mucha grasa. Las cápsulas de 120 miligramos en las comidas, en el caso de Perú, como todo cuesta, le decimos en la comida más fuerte, pero su indicación es 3 veces al día, o sea, desayuno, almuerzo y cena. Y debe ser junto con el alimento, no 1 hora antes ni 1 hora después, junto con los alimentos, ¿ok? Efectos adversos, la esteatorrea fundamentalmente y la incontinencia. Yo no la he puesto fecal, pero es incontinencia de la grasa que no se absorbe, se le sale al paciente, por eso es que hay que decirle que use una toalla higiénica para evitar la salida. Los estudios como estos son clásicos porque están incluso disminuyendo eventos cardiovasculares, o sea, por eso que es un medicamento para manejo a largo plazo muy, diríamos, su acción muy contundente, solamente que para nuestra sociedad sigue siendo caro, cuando sí tiene un efecto muy contundente. Ahí lo ven ustedes, sus estudios clínicos a 1 año, fíjese,
no es una gran pérdida de peso, ¿no es cierto?, pero fluctúa entre 3 a 5%, es importante para la salud. Ustedes saben que bajar solo 5% es suficiente para bajar la presión arterial, bajar los triglicéridos, y entonces no es necesario pues, que bajen 20 kilos a veces, ¿no? Si el impacto básicamente es sobre salud y no sobre la estética, que muchas veces el paciente cree que eso es lo importante. Está autorizado en Europa, Estados Unidos, a largo plazo, como les decía. Lo que sí es importante, reduce la absorción de las vitaminas liposolubles, por eso es que hay que suplementar vitamina A, vitamina D, vitamina K, cuando uno usa Orlistat a largo plazo, como lo usan los europeos. Los europeos usan más Orlistat que los norteamericanos. Contraindicado en el embarazo, en pacientes con malabsorción crónica, con colestasis y con cálculos de oxalato de calcio. En conclusión, la obesidad, como les mostraba con la Venus de Willendorf, nace con la humanidad, pero ha aumentado con los cambios en el estilo de vida. La asociación con morbo y mortalidad hace de necesidad actuar para detener su avance, lo demostró los norteamericanos. En eso hay que admirar cómo su estadística es tan fuerte que finalmente la evidencia de manejar la obesidad, ¿no es cierto? Ha sido declarada como enfermedad por OMS, pero su enfoque diagnóstico se ha ido profundizando en el conocimiento biológico hasta la fenotipificación de las diversas obesidades que nos va a permitir ordenarnos para poder manejar y beneficiar a nuestros pacientes, sobre todo cuando uno actúa en primer nivel, donde yo creo que en nuestro país un médico de primer nivel bien preparado puede entrar en el equipo de manejo del paciente obeso, porque finalmente el paciente regresa o debiera regresar. Nuestro primer nivel pues está abandonado, pero en realidad así debiera ser, y el médico de primer nivel, el médico de familia, es parte también del equipo de manejo de la obesidad. Creo que con estos conceptos he tratado de revisar lo que tenemos a la actualidad. Les agradezco la atención, muy amables, y estamos para algunas preguntas si es posible. Gracias.